El código de Vélez-Sarsfield. Bueno, en este resumen sintetizo aspectos históricos y metodológicos del Código Civil de Vélez-Sarsfield y voy avanzando hacia la caracterización del Código Civil y Comercial de la Nación. Es el material que les acerco para que de forma sintética, resumida, puedan con facilidad acceder a este tema. Efectivamente, antes del 1 de agosto del 2015, el régimen jurídico era totalmente diferente. Y en resumidas cuentas, se legislaba aparte la materia comercial de la civil. El Código Civil argentino, usualmente denominado el Código de Vélez, que rigió hasta agosto del 2015, fue obra de Vélez-Sarsfield. Las fuentes de aquel código fueron el derecho romano, la legislación española y el derecho patrio, el Código de Napoleón, las obras de Freitas, dejamos los aspectos históricos y nos vamos a centrar en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y a continuación, la caracterización del código vigente. Lo principal es que unifica los códigos civil y comercial. Sí, a diferencia del Código de Vélez, el actual no contiene notas al pie. Hechos y actos jurídicos. Aspectos metodológicos y conceptuales. Artículo del autor Bueres. Los denominados hechos simples o no jurídicos y los hechos jurídicos. Así empieza el artículo que ustedes tenían que leer y tras la lectura se esperaba que pudieran responder a la pregunta ¿qué es el hecho jurídico? Bueno. Bueres dice, constituye una afirmación común que el derecho, que es conducta humana, está referido a hechos en sentido lato.
En definitiva, acontecimientos. Sin los hechos no resulta posible concebir el derecho. Los acontecimientos tienen que ser sensibles, perceptibles por medio de los sentidos. Los fenómenos volitivos no exteriorizados escapan al significado en estudio. Y aquí cita un artículo del Código de Vélez. El artículo 913. En general, dice, la doctrina enfatiza en que ciertos hechos no interesan al derecho. Ejemplos: la caída de una estrella, el vuelo de un ave, una invitación a pasear, leer, la puesta del sol, la lluvia, etc. En cambio, en torno a otros acontecimientos se predica que poseen relevancia jurídica. Los primeros se llaman hechos simples o no jurídicos, no tienen relevancia jurídica, digámoslo así. Los segundos son hechos jurídicamente relevantes. De todas formas, cuando en la dogmática se habla de hechos simples o no jurídicos, se lo hace en abstracto, pues en concreto cualquier acontecimiento puede integrar el factum emplazable en la norma. Esto significa el supuesto. Es decir, las normas jurídicas están compuestas por un supuesto legal que de ocurrir adviene una consecuencia. Por ejemplo, transgredir una norma y la consecuencia es la sanción. Luego de la lectura de este artículo de Hueres, tenían que responder una pregunta abierta para que ustedes me digan qué entendieron acerca de el hecho jurídico. Belén nos dice: lo que entendí por hecho jurídico del ensayo es lo siguiente. El artículo 896 del Código Civil establece que los hechos jurídicos son los acontecimientos. Sin embargo, no es únicamente el que tiene idoneidad concreta, efectiva e indefectible para establecer relaciones jurídicas, sino que también está investido de esa calidad el acontecimiento con aptitud potencial o eventual a tales fines. Juan Gael nos dice: un hecho jurídico es toda aquella acción cometida por una o más personas físicas o jurídicas que un ente o persona competente considere que debe tener algún tipo de consecuencia jurídica. Rodrigo: un hecho jurídico, dice él, es un acontecimiento que tiene relevancia desde el punto de vista del derecho, que genera consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos pueden ser clasificados en dos categorías: los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son sucesos naturales o sociales que generan consecuencias jurídicas sin que medie una voluntad humana. Por ejemplo, la muerte de una persona, el nacimiento de un niño, un accidente de tráfico, una inundación, entre otros. Los actos jurídicos, por otro lado, son manifestaciones de voluntad consciente y dirigida a crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones. Algunos ejemplos de actos jurídicos son la celebración de un contrato, el otorgamiento de un poder, la donación de bienes, entre otros. En resumen,
los hechos jurídicos son acontecimientos que tienen una relevancia jurídica, que generan consecuencias legales, ya sea por sí mismos o como consecuencia de la voluntad humana expresada en un acto jurídico. Muy bien, excelente. Darío, un hecho jurídico es un hecho, bueno, un hecho jurídico es un acontecimiento. Bien. Exterior, entre paréntesis, pone natural o del hombre que conforme a la norma del Código Civil y Comercial produce el crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. En principio quiero subrayar lo siguiente. Darío dice, un hecho jurídico es un hecho. Ahí no defina si, con las mismas palabras de lo que ustedes quieren conceptualizar. Así que lo más correcto es decir, un hecho jurídico es un acontecimiento. Y luego, en la medida que voy leyendo los comentarios, hay una tendencia general a identificar que el hecho jurídico, los hechos, son acontecimientos. Sean que tengan relevancia jurídica o no, son todos sucesos, acontecimientos, ocurrencias, algo que sucedió. Y también hay una tendencia general a distinguir entre simples hechos, hechos con relevancia jurídica, y a su vez tienden a distinguir ustedes mismos entre sucesos producto del obrar humano y acontecimientos naturales. Y en algunos casos dicen, estos son hechos humanos, voluntarios o involuntarios, lícitos o ilícitos. Eso es lo que leo en general de las respuestas recibidas. Lo mismo si consulto en la otra comisión, en general hay una tendencia a distinguir hechos simples de hechos jurídicamente relevantes. Bueno. Valentina nos dice, son acontecimientos que tienen relevancia jurídica. Todo acontecimiento al que la ley liga una consecuencia cualquiera. Es decir, que de producirse hay un efecto legal, de derecho, dice ella. Keila dice, según el ensayo de Güeres, esto es lo que entendí. Un hecho jurídico es un acontecimiento que no solamente tiene la posibilidad o es capaz de modificar o extinguir o transferir los derechos u obligaciones, sino que también es capaz de esto el acontecimiento con capacidad potencial. Bueno, no sé a qué se refiere en este caso, pero en general, ante la pregunta ¿qué es un hecho jurídico? La respuesta es un acontecimiento con relevancia jurídica que tiene una consecuencia prevista por la ley. Perfecto, eso está correcto.
Les recuerdo que esta presentación nos acompañará a lo largo de todo el cuatrimestre. Vamos avanzando con conceptos nuevos, nuevas lecturas y manteniendo esta ida y vuelta a través de lecturas y cuestionarios. Es ineludible, es importante encabezar cualquier otro concepto con este, que es el sujeto de derechos, la persona, el ente con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad es la aptitud, la facultad, la prerrogativa de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas son sujetos de derechos, se caracterizan por la capacidad y además por el nombre, el domicilio, el patrimonio, el estado civil en las personas humanas y en personas jurídicas el objeto y el plazo de duración. Además del nombre, el domicilio, el patrimonio y la capacidad. Entonces, distinguimos la persona humana de la persona jurídica y a su vez subclasificamos dentro de personas jurídicas, distinguimos entes públicos de entes privados. Las personas se caracterizan por atributos. Tienen nombre, domicilio, patrimonio. Las personas jurídicas no tienen estado civil, pero sí objeto y plazo de duración. En el caso de las sociedades, el contrato societario tiene que prever el plazo de duración. Y las personas jurídicas tienen una capacidad acotada al objeto de su constitución declarado. Por ejemplo, las sociedades realizan actividades siempre especializadas, orientadas en función al objeto declarado en su contrato social. Las empresas son una actividad económica organizada. Y ahora, respecto de los hechos jurídicos, la definición es, como ustedes muy bien resaltaron, los hechos jurídicos son acontecimientos con una consecuencia prevista por la ley. Son aquellos jurídicamente relevantes. Puede ser producto de la naturaleza o del obrar humano. Los hechos humanos voluntarios son realizados por el hombre mediando su voluntad. Ahora bien, ¿qué es la voluntad? La voluntad tiene elementos internos y necesita indefectiblemente exteriorizarse. Los elementos internos de la voluntad son la libertad, intención y discernimiento. Pero esto no alcanza. Se necesita un medio por el cual esa voluntad se pueda exteriorizar. Oralmente, por escrito, por signos inequívocos, como por ejemplo
Levantar la mano en una subasta quiere decir aceptar la oferta, es decir, que el signo inequívoco es un gesto que en un contexto social y cultural significa algo puntualmente. En este caso, aceptar la oferta. Los actos jurídicos son los hechos humanos voluntarios lícitos. Y a partir de mapas conceptuales voy a mostrarles cómo se construye el concepto de hecho y acto jurídico, fundamental para luego poder comprender y entender el concepto de contrato. ¿Qué es la voluntad? Acabo de decirlo, lo repasamos. Es importante que tomen nota, hagan pausa, tomen nota y vuelvan a escuchar. ¿Qué es la voluntad? La voluntad se construye como concepto jurídico, es un concepto jurídico el que voy a darles. Elementos internos, libertad, intención y discernimiento. El elemento externo es un medio por el cual se puede manifestar la voluntad. Por ejemplo, por escrito. Este tema de la manifestación de la voluntad de una persona está muy vinculado con otro que se llama instrumentos públicos y privados. Por ejemplo. Entonces, les digo aquí cuáles son los medios externos. Ejemplos de hechos jurídicos. El nacimiento, el fallecimiento. El fallecimiento determina la apertura de la sucesión y es un hecho, por lo tanto, jurídicamente relevante. Y aquí me detengo. En esta presentación hasta aquí llegamos y voy a mostrarles el mapa conceptual. Me voy a detener en este mapa, que es la hoja de ruta, el derrotero, el sendero, el camino, que nos lleva de un punto a otro equidistante, que atraviesa toda la materia y es el foco, el punto de atención. Hechos jurídicamente relevantes. Así que no vamos a concentrar nuestra atención en los simples hechos. Y dentro de los hechos jurídicos, solo vamos a detenernos en los hechos producto del obrar humano, voluntarios, lícitos, hasta llegar al concepto de acto jurídico y de ahí a los contratos. Por lo tanto, en este esquema estoy dejando a un lado los simples hechos,
los hechos naturales, aunque jurídicos, los hechos humanos pero involuntarios y los hechos humanos voluntarios ilícitos, para concentrarme en los hechos humanos voluntarios conforme a derecho. ¿Por qué? Porque el acto jurídico tiene estos ingredientes. Son acontecimientos producidos por el hombre mediando su voluntad, lícitos, legales, conforme a derecho, y con estos ingredientes tengo el concepto de acto jurídico. Si les pido que definan qué es el acto jurídico, ustedes tienen que poder dar esta respuesta: hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico. El acto jurídico es un gran conjunto. Es un gran conjunto que incluye, por ejemplo, las convenciones, pero también el testamento. Y el testamento es un acto jurídico unilateral que depende de la voluntad del testador y participa de este gran conjunto con otros actos jurídicos como las convenciones. Y las convenciones son acuerdos y como tales pueden ser de contenido patrimonial o extrapatrimonial. Por lo tanto, de ese gran conjunto de los actos jurídicos, solo nos interesa, a efecto de la materia, los contratos. Los contratos son por naturaleza actos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa, la locación, son contratos y como tales, esencialmente un acto jurídico, un hecho de relevancia jurídica, producto del obrar humano, voluntario, porque ha mediado la libertad, intención, discernimiento de cada uno de los cocontratantes como mínimo, y se ha exteriorizado la voluntad, por ejemplo, se plasmó por escrito y es lícito conforme a derecho, conforme a las leyes, acto jurídico. Acto jurídico de la compraventa, de la locación, del contrato que sea. Las personas tienen capacidad, es decir, la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista vamos a distinguir los derechos subjetivos del derecho objetivo. Del derecho subjetivo vamos a decir que se clasifica según su contenido económico. Podemos distinguir derechos subjetivos de contenido patrimonial de otros derechos subjetivos que son extrapatrimoniales, y de toda la clasificación de los derechos subjetivos nos interesa el estudio particular de los derechos personales. Los derechos personales, derechos subjetivos de contenido económico, patrimonial,
Y esto es porque la meta final es el estudio general y en particular de los contratos en esta asignatura. Los contratos también son fuente productora de obligaciones y el esquema básico de los derechos subjetivos de contenido económico patrimonial es el sujeto activo, el sujeto pasivo y en el medio de ellos el nexo, vínculo o prestación que será objeto de estudio a partir del módulo 2. Otro mapa conceptual que quiero mostrarles y explicarles es el siguiente. El hecho antecedente a cualquier relación jurídica puede ser natural o humano. Nace la relación jurídica entre dos sujetos, entre dos personas, humanas y o jurídicas. Distinguimos el sujeto activo del sujeto pasivo en esa relación jurídica que puede ser, por ejemplo, una relación laboral, una relación de consumo o de cualquier otra naturaleza. Independientemente de qué tipo de relación jurídica sea, este es un esquema básico que sirve para cualquier especialidad. El sujeto activo exige al sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación. Y el sujeto pasivo está en posición de cumplir, es decir, debe cumplir con su obligación. Y esto se puede invertir y lo vamos analizando caso por caso. Relación jurídica. La relación jurídica es un vínculo que une al sujeto activo y al sujeto pasivo entre sí. Desde el punto de vista subjetivo, conductas reguladas por normas, por ejemplo, el contrato es ley para las partes, puntualmente el contrato de locación que suscribió Juan, locador, con Pedro, locatario. Juan exige a Pedro el pago del alquiler todos los meses. Juan es el sujeto titular de un derecho y Pedro está en posición de cumplimiento. Tiene que cumplir con un deber jurídico que nace del contrato de locación que han suscrito. Como le decía, esto es rotable. También puedo hablar de las obligaciones de Juan como locador hacia Pedro locatario. Pedro exige a Juan, es sujeto activo, y Juan sujeto pasivo de sus obligaciones frente a su inquilino. A su vez, estas conductas están reguladas objetivamente por la normativa en general. No solo el contrato que han suscrito, sino también a nivel macro, el Código Civil y Comercial. Al sujeto activo se le reconocen derechos, al sujeto pasivo se le impone una serie de obligaciones.
La definición de derecho subjetivo es la facultad o prerrogativa de un sujeto, así reconocido por el ordenamiento jurídico, para que pueda exigirle al otro el cumplimiento de una obligación, y entre paréntesis, que puede ser de dar, hacer o no hacer. El estudio de las obligaciones será objeto de estudio en el módulo 2.